Hola, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Destinos Humanos. Antes de comenzar la historia de hoy, quiero decirles que ustedes son el corazón de este proyecto. Si disfrutan de lo que hacemos y tienen el deseo y la posibilidad de apoyarnos, los invito cordialmente a nuestra comunidad en Patreon. Allí compartiremos historias especiales y muy profundas que no saldrán en YouTube y podrán verlas antes que nadie y sin interrupciones. Su apoyo es lo que permite que estos relatos sigan cobrando vida. Muchas gracias de todo corazón. Nunca le dije a mi hijo lo que guardaba escondido dentro del reloj de antesala, ese gigante de roble que custodia el fondo de mi taller de reparación. Cuando Daniel se casó con una mujer que no veía el trabajo de toda mi vida como algo más que un simple número en un balance de cuentas, tomé una decisión. Me aseguraría de que cada paso que ella diera, cada intención oculta, quedara debidamente documentada. Una tarde de noviembre, mi asistente del taller, Gloria Sanz, me llamó desde la habitación trasera. Su voz era apenas un susurro que apenas lograba superar el tic-tac constante de las máquinas. Señor Iglesias, dijo Gloria, con la urgencia marcada en el rostro, tiene que venir a ver esto. Su nuera está aquí y está registrando su escritorio personal. Había estado esperando exactamente 18 meses para que llegara este momento. Todo lo que había preparado con discreción y paciencia, moviendo las piezas como si de un cronómetro suizo se tratase, estaba a punto de cambiar el rumbo de mi familia para siempre. Hay un tipo particular de silencio que se asienta sobre un taller de reparación de relojes después de que se marcha el último cliente por la puerta de la calle de las Huertas. No es el silencio del vacío o de la soledad, es más bien el silencio de un aliento contenido, una pausa necesaria entre latidos. Cada pieza en esos estantes está esperando. Esperando las manos expertas de alguien que las comprenda. Esperando recuperar su propósito original. He pasado 38 años de mi vida aprendiendo a escuchar la diferencia casi imperceptible entre un reloj que simplemente se ha detenido y uno que, en sus engranajes más profundos, se está muriendo. Los sonidos, se lo aseguro, no son los mismos. Mi nombre es Iker Iglesias. Tengo 66 años y la mayoría de los vecinos del barrio de las Letras, aquí en el corazón de Madrid, me conocen como el hombre capaz de devolverle la vida a cualquier guardatiempo que parezca perdido. La relojería Iglesias ha ocupado este mismo local, estrecho y de fachada de ladrillo visto, desde el año 1989. En el escaparate aún resiste el letrero pintado a mano que mi esposa, Miriam, hizo ella misma el año que inauguramos el negocio. Recuerdo verla trabajar con el pan de oro y un pincel de pelo de Marta finísimo que había pedido por catálogo. Tardó 3 días enteros en perfilar esas letras doradas. Jamás he permitido que las cambien, son el primer saludo que recibo cada mañana al subir el cierre. Por dentro, las paredes del local guardan mucho más que un simple inventario de piezas descatalogadas, guardan memoria viva. Hay relojes de bolsillo con los cristales agrietados por caídas de hace un siglo. Relojes de chimenea con las campanas dobladas que ya no saben sonar a las horas en punto. Relojes de pulsera traídos por nietos cuyos abuelos ya no están entre nosotros, pero que se niegan a aceptar que el tiempo de sus antepasados deje de latir en sus muñecas. Cada pieza me cuenta una historia. Cada engranaje gastado por el uso, cada corona pelada por los dedos de su dueño, cada muelle demasiado cansado para mantener la tensión de la cuerda. La gente cree que mi oficio es arreglar máquinas. Se equivocan. Lo que realmente hago es rebelarme contra la idea de que el tiempo se detenga para las cosas que de verdad importan. Mi taller está situado al fondo de la tienda, separado de la zona de atención al público por un mostrador de madera de nogal y una puerta adornada con una cortina de cuentas que Miriam compró en un mercadillo de artesanía allá por 1994. Ella decía que aquel detalle le daba carácter al lugar. Yo, por llevarle la contraria y verla sonreír, le decía que me hacía sentir como si entrara en la cueva de una adivina cada vez que cruzaba el umbral para trabajar. Se estuvo riendo casi una semana entera por aquella ocurrencia. Miriam falleció hace ya 8 años.
Fue un cáncer de ovario, detectado en etapa 4. Lo descubrieron en un octubre frío y para el siguiente febrero ya se había ido. Fueron los 5 meses más rápidos, crudos y devastadores de mi existencia. Ella solo tenía 57 años y aún guardaba en su libreta planes detallados para cuando cumpliera los 60. Me dejó muchas cosas en herencia cuando partió. Me dejó la tienda, el contrato de alquiler blindado y un libro de clientes que es la historia viva de este barrio desde hace 2 décadas. También me dejó su pincel de pan de oro, que todavía guardo envuelto con mimo en un paño de seda dentro del cajón superior de su escritorio. Pero, sobre todo, me dejó a nuestro hijo, Daniel. En aquel entonces tenía 26 años y ya apuntaba a ser el hombre íntegro del que ella siempre estuvo orgullosa. Y me dejó un reloj. Pero no uno cualquiera. Un reloj de sobremesa inglés, fabricado aproximadamente en 1880, con una caja de madera de frutal de un tono rojizo oscuro y una esfera de latón que marca las horas en números romanos, tal y como lo diseñó el maestro relojero original. Lo había adquirido en una subasta de una testamentaría el año antes de caer enferma. Miriam pasó 3 fines de semana completos restaurándolo ella misma en este mismo banco, algo totalmente inusual. Ella era contable de profesión, no relojera, prefería los balances a los muelles reales. Pero aquel reloj era distinto. Quiero entender qué es lo que te apasiona de este oficio, Iker, me decía mientras limpiaba los puentes del mecanismo. 2 días antes de que la ingresaran en el hospital por última vez, trajo el reloj de casa a la tienda y lo depositó con suma delicadeza en el estante que hay sobre mi puesto de trabajo. No dio explicaciones. Solo me sostuvo la mirada con esos ojos grises, tan firmes y serenos como siempre, y me dijo: Iker, este se queda aquí contigo. Y cuando llegue el momento oportuno, sabrás perfectamente qué hacer con él. En aquel momento, rodeado de botes de medicina, pensé que la morfina empezaba a nublarle el juicio. Me limité a sonreír y a prometerle que lo mantendría a buen recaudo. No comprendí la verdadera magnitud de sus palabras hasta que el tiempo, ese que yo tanto me empeño en reparar, me puso frente a la realidad de mi propia familia. Daniel era un buen chico. Quiero dejar esto sentado desde el principio, de forma clara y sin matices, porque todo lo que voy a relatar a continuación se vuelve turbio, y no quiero que esa verdad fundamental se pierda entre las complicaciones de los hechos. Daniel era un buen hijo que se convirtió en un hombre íntegro. Honesto, de una pieza, de los que todavía sostienen la puerta al pasar, recuerdan los nombres de los vecinos y aparecen sin que los llames justo cuando más los necesitas. Trabaja como ingeniero de caminos para una firma importante aquí en Madrid. Es meticuloso con los números y empático con la gente, son 2 habilidades que rara vez van de la mano, pero él tuvo la suerte de nacer bendecido con ambas. Tras la muerte de Miriam, Daniel no falló ni un solo domingo. Conducía hasta el barrio y desayunábamos juntos en la plaza de Santa Ana, viendo despertar a la ciudad entre cafés con leche y porras. Me ayudaba con las entregas más pesadas cuando la espalda me jugaba malas pasadas y jamás, en todos estos años, preguntó por el testamento ni mencionó una sola vez el dinero. Simplemente estaba allí. Al verlo, llegué a pensar que, a pesar de mis errores, algo habríamos hecho bien Miriam y yo. Sin embargo, en la primavera de hace 3 años, la vida de mi hijo dio un giro. Daniel conoció a una mujer llamada Beatriz Belmonte en una de esas cenas de gala que organiza su empresa para captar fondos benéficos. Beatriz tenía 31 años, una presencia afilada y trabajaba con éxito en el sector de la promoción inmobiliaria de lujo. Daniel la trajo a la relojería un sábado de abril, venía radiante, con ese orgullo ciego que solo el nuevo amor otorga a los hombres jóvenes, como si acabara de descubrir un tesoro que al resto del mundo se nos había pasado por alto. Beatriz era atractiva de una manera sumamente deliberada, dueña de esa elegancia madrileña que requiere un esfuerzo monumental para parecer natural y relajada. Me estrechó la mano con firmeza, envolviendo la mía con las suyas, y me aseguró con una sonrisa perfecta que la tienda le parecía absolutamente encantadora.
Yo se lo agradecí con la cortesía que se le debe a la pareja de un hijo, pero no pude evitar fijarme en sus ojos. Mientras hablábamos, vi cómo su mirada escaneaba cada rincón de la habitación. Beatriz no estaba apreciando el encanto de la madera vieja o de los relojes centenarios, estaba haciendo cálculos. Reconocí esa mirada al instante porque la he visto 1000 veces. La tienen los tasadores de herencias y los abogados de sucesiones cuando entran en una casa tras un entierro. Es la mirada gélida de alguien que, antes incluso de saber qué historias esconden los objetos, ya los ha separado en columnas de activos y pasivos dentro de su cabeza. Lo noté, me dolió, pero decidí enterrar esa intuición. Quería estar equivocado. Quería convencerme de que solo era un viejo desconfiado y cascarrabias que necesitaba abrirle el corazón a la gente nueva. Se comprometieron en diciembre y se casaron el septiembre siguiente. Fue una celebración preciosa en un viñedo a las afueras de Madrid, bajo la luz dorada del atardecer castellano. Daniel no pudo evitar llorar cuando la vio aparecer al fondo del pasillo. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran por Miriam, que tendría que haber estado allí, sentada a mi lado, para ver a nuestro hijo formar su propia familia. Durante los primeros meses de su matrimonio, me esforcé en convencerme de que mi primera impresión había sido un error de juicio. Beatriz parecía hacer feliz a Daniel, era organizada, decidida y tenía esa facilidad de palabra que las personas naturalmente tímidas, como mi hijo, necesitan para navegar por el mundo. Lo impulsaba profesionalmente y lo cuidaba de la forma en que una buena compañera debe hacerlo. Pero entonces llegó febrero. Apenas llevaban 5 meses casados cuando la música empezó a desafinar. Beatriz empezó a soltar preguntas, al principio de forma casual, como quien no quiere la cosa mientras tomábamos un vino. ¿Cuánto tiempo hacía que el edificio era de mi propiedad? ¿Cómo estaban subiendo los precios del suelo en la calle de las Huertas con la nueva peatonalización? ¿Había echado un vistazo a esos nuevos planes de pensiones para autónomos y pequeños empresarios? Preguntaba con ese tono que solo usa la gente que ya conoce las respuestas de antemano y solo está tanteando el terreno para ver cuánta información sueltas tú voluntariamente. Yo respondí con la cautela del que sabe que un muelle real puede saltar en cualquier momento. Dije que el edificio nos había dado mucho y que se había portado bien con nosotros a lo largo de las décadas. Le aclaré que no tenía la menor intención de vender y que Miriam y yo siempre habíamos soñado con que el negocio pasara a manos de Daniel algún día, si él así lo deseaba. Beatriz se limitó a sonreír, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y sentenció: Por supuesto, Iker. Es un plan muy tierno. Escuchar la palabra tierno aplicada a un proyecto de vida de 38 años de esfuerzo y sacrificios compartidos no es, ni de lejos, un cumplido. Fue entonces cuando supe que el reloj de mi nuera marcaba un tiempo muy distinto al mío. Para cuando llegó marzo, Daniel empezó a mostrar un semblante distinto durante nuestras mañanas de domingo. Se le veía más callado de lo habitual, algo distraído, con la mirada perdida en el horizonte de los tejados de Madrid. Consultaba su teléfono móvil con una frecuencia que antes me habría parecido impensable. Una vez, mientras compartíamos unos churros, le pregunté si todo marchaba bien entre ellos y se limitó a responder: Sí, papá, solo es que estoy algo cansado por la obra del túnel. Sin embargo, la segunda vez que se lo pregunté, apenas 2 semanas más tarde, la respuesta fue distinta y más reveladora. Me confesó que Beatriz pensaba que estaba dedicando demasiadas horas al trabajo y que quería que empezaran a aprovechar sus fines de semana de una manera más intencional. ¿Más intencional? Repetí yo, saboreando la extrañeza de la palabra en mi boca. Ya sabes. Dijo él, evitando por primera vez en su vida mirarme directamente a los ojos, se refiere a planear cosas con antelación. Viajes cortos, actividades culturales, escapadas. En definitiva, aprovechar al máximo el tiempo libre de calidad. Entendí perfectamente lo que Daniel no se atrevía a decir en voz alta. Beatriz estaba moviendo las manecillas de su vida, alejándolo de su órbita familiar y atrayéndolo hacia la suya,
domingo tras domingo, con la precisión de un cronógrafo. Las visitas, que antes eran sagradas, empezaron a espaciarse. Luego se volvieron ocasionales, sujetas a compromisos previos. Finalmente, cesaron por completo y fueron sustituidas por mensajes de WhatsApp, fríos y asépticos, que no son lo mismo que un abrazo o una charla cara a cara, y ambos lo sabíamos aunque calláramos por orgullo o por pena. En abril, mi asistente del taller, Gloria Sanz, esa mujer leal que lleva gobernando el mostrador de la relojería desde hace 11 años, me apartó un martes por la tarde con un gesto de preocupación que no le conocía. Señor Iglesias, dijo, usando ese tono formal que reserva exclusivamente para las noticias de gravedad, su nuera estuvo aquí ayer por la tarde, mientras usted se había acercado al almacén de fornituras para recoger unos repuestos de cuerda. Le informé de que usted no se encontraba en el local, pero no pareció importarle. Dijo que solo quería echar un vistazo por puro sentimiento, por nostalgia de la tienda. Gloria hizo una pausa dramática, mirando hacia la cortina de cuentas que separaba los dos mundos del negocio. Fue a la habitación de atrás, señor Iglesias. Al taller. ¿Cuánto tiempo estuvo allí dentro, Gloria? Calculo que unos 12 minutos. Quizá algo más. Caminé hacia la parte trasera con el corazón latiéndome en las sienes. A simple vista, nada parecía haber sido perturbado, los relojes seguían en sus estantes y el aceite de relojero no se había derramado. Pero conozco ese taller como conozco las líneas de mis propias manos y los latidos de mi propio corazón. La caja de madera donde guardo las facturas antiguas estaba ligeramente descentrada respecto a la marca que siempre deja en el polvo del estante. El cajón del archivo metálico estaba medio centímetro más afuera de como yo lo dejo siempre al cerrar. Alguien, con dedos rápidos y curiosos, había estado revisando mis documentos privados. No le dije nada a Daniel. Todavía no era el momento, no tenía pruebas suficientes, solo sospechas de viejo. Lo que sí hice la semana siguiente fue llamar a un detective privado. Su nombre es Marcos Varga, un antiguo subinspector de la Policía Nacional que ahora trabajaba de forma independiente desde una discreta oficina en la calle de Serrano. Un cliente de toda la vida me lo había recomendado 2 años atrás durante una agria disputa por una pieza de relojería de una herencia complicada, y yo, por instinto, había guardado su tarjeta profesional al final de mi libro de contabilidad. Lo llamé un miércoles por la tarde y le pedí que nos reuniéramos en la tienda después del cierre, cuando la calle de las Huertas se llena de gente que busca cenar pero el taller se sumerge en la penumbra. Marcos es un hombre metódico, gris y extraordinariamente discreto, exactamente lo que uno busca en alguien que se dedica a este tipo de encargos. Se sentó frente a mi banco de trabajo, escuchó mi relato sin interrumpirme ni una sola vez y, cuando terminé, me lanzó exactamente 4 preguntas a quemarropa. ¿Cuál era la dirección catastral exacta de la propiedad del edificio? ¿Tenía mi hijo acceso legal e independiente a mis cuentas bancarias personales? ¿Había hecho Beatriz alguna petición directa o indirecta sobre un posible adelanto de la herencia o cambio en el testamento? ¿Y contaba yo con una representación legal sólida? Respondí con precisión. La dirección de la relojería Iglesias no, las cuentas estaban solo a mi nombre, todavía no de forma directa, pero los rodeos eran evidentes y sí, contaba con Roberto Acevedo, quien había sido mi abogado y amigo durante 19 años, encargándose de toda la planificación de la sucesión tras el fallecimiento de mi querida Miriam. Bien, sentenció Marcos Varga mientras guardaba su libreta. Empezaré la vigilancia y las averiguaciones pertinentes este mismo lunes. Esa misma semana llamé a Roberto Acevedo al despacho. Le conté punto por punto lo que Gloria había presenciado y lo que yo había sentido. Roberto, con la prudencia que le caracteriza, actualizó mi testamento ese mismo mes y reestructuró el fideicomiso y la sociedad patrimonial de modo que la propiedad del edificio y las cuentas bancarias pasaran a Daniel bajo ciertas condiciones muy estrictas, y nunca de forma automática o descontrolada. También me sugirió, casi como una orden,
que empezara a llevar un registro escrito y detallado de cada conversación o encuentro inusual. Le hice caso. Compré una libreta pequeña, de tapas duras y color verde carruaje, en la papelería técnica de la plaza de la provincia. Feché la primera entrada el 14 de abril y escribí 3 frases cortas pero cargadas de significado. He mantenido ese diario de sospechas cada semana desde entonces, documentando el tiempo que, esta vez, no pretendía arreglar, sino vigilar. Lo que Marcos Varga encontró durante los 2 meses siguientes no fue del todo sorprendente, pero resultó ser lo suficientemente específico como para ser letal en términos legales. Beatriz se había reunido hasta en 3 ocasiones con una abogada especializada en el sector inmobiliario llamada Paola Herrera, cuyo bufete es conocido en Madrid por gestionar transacciones agresivas de locales comerciales en zonas protegidas. Las reuniones no habían tenido lugar en el despacho de la calle Velázquez, sino en una cafetería discreta de la zona de Retiro, lo que sugería un intento deliberado de no dejar un rastro oficial o visitas registradas en una recepción. Marcos también logró documentar, de forma pericial, 2 conversaciones en las que se escuchaba a Beatriz discutir con un tono frío sobre la propiedad de la calle de las Huertas. Hablaba de los plazos de ejecución de la herencia con una tercera persona cuya identidad aún no habíamos logrado filiar, pero que por su vocabulario parecía pertenecer a un fondo de inversión. En junio, el destino quiso que yo mismo fuera testigo de lo que ella entendía por plazos. Había conducido hasta el chalet de Daniel y Beatriz a las afueras sin avisar. No era mi costumbre, pero me habían invitado a una barbacoa familiar y, debido al poco tráfico de un domingo por la mañana en la M30, llegué 40 minutos antes de lo previsto. Daniel estaba en el jardín trasero preparando las brasas. Rodeé la casa por el pasillo lateral y, al pasar junto a la cocina, escuché la voz de Beatriz. La ventana estaba abierta de par en par debido al sofocante calor de junio. No tenía intención de espiar, pero sus palabras cruzaron el aire con la nitidez de una campana de cristal. No sé de cuánto tiempo más estamos hablando, Paola, decía Beatriz al teléfono. Escúchame bien. Tienes 66 años, toma medicación para la tensión y se pasa 10 horas al día trabajando solo en un taller que es básicamente un sótano húmedo. No estoy siendo morbosa, estoy siendo realista. En algún momento, esta propiedad dejará de ser un sentimiento para convertirse en una decisión de activos. Hubo una pausa. Sí, Daniel es consciente de que tenemos que asegurar nuestro futuro. Solo necesita un poco más de tiempo para asimilar que el negocio ya no es viable. Me quedé petrificado tras esa puerta durante unos 30 segundos que me parecieron una eternidad. Sentí un frío glacial a pesar de los 30 grados de Madrid. Regresé a mi coche en silencio, me senté al volante con las manos temblorosas y llamé de inmediato a Marcos Varga. Le di el nombre de Paola Herrera y le repetí palabra por palabra lo que acababa de oír. Le dije que necesitaba documentos, no solo sospechas. La información llegó en apenas 2 semanas. Paola Herrera ya había redactado un borrador de propuesta preliminar para la venta del edificio completo de la calle de las Huertas, condicionada a un cambio inminente de titularidad. Lo más sangrante era que la propuesta nombraba a Beatriz Belmonte de Iglesias como el contacto único para la transición. El nombre de mi hijo, el heredero legítimo, no aparecía por ninguna parte en aquel documento de preventa. Quiero detenerme aquí para confesarles algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a Marcos o a mi abogado Roberto. La noche que leí esa propuesta de venta, me quedé sentado en el fondo de mi tienda durante 3 horas con las luces apagadas. No estaba solo destrozado, que lo estaba, sino que no dejaba de pensar en Miriam. En lo que ella sabía y en cuando empezó a sospecharlo. Pensé en ese reloj de sobremesa inglés que ella trajo de casa y puso sobre mi banco de trabajo sin darme una sola explicación lógica. Me levanté y lo observé en la penumbra, iluminado apenas por las farolas de la calle. Su caja de madera de frutal, la esfera de latón pulido y la impecable restauración que Miriam había hecho del mecanismo.
Yo mismo lo había examinado años atrás por pura curiosidad profesional y lo volví a cerrar. No había vuelto a abrir la caja desde el día de su entierro. Pero esa noche, algo me impulsó a hacerlo. El mecanismo estaba limpio y aceitado, como era de esperar, pero al retirar el bloque del movimiento, noté algo extraño en la base. El fondo de la caja de madera tenía un doble fondo, una obra de artesanía sutil que Miriam debió de crear ella misma usando una fina chapa de nogal y dos pequeños clips de latón casi invisibles que cedían al presionarlos con una pinza de precisión. Dentro, doblada con esmero y protegida en una funda de plástico sellada, encontré una carta con la caligrafía inconfundible de Miriam. No voy a compartir cada palabra de lo que mi esposa escribió. Hay sentimientos que solo nos pertenecen a nosotros dos. Pero la parte que importa, la que cambió el tablero de juego, decía lo siguiente. Había detectado los primeros destellos de la ambición de Beatriz en la misma cena de compromiso, mucho antes de la boda. Miriam, siempre más perspicaz que yo, había hecho su propia investigación discreta. Había hablado con antiguas amistades, hecho preguntas en los círculos inmobiliarios y prestado atención a los detalles que a mí se me escapaban. No podía estar segura del todo, escribió, pero estaba lo suficientemente preocupada como para querer que yo estuviera preparado por si ella faltaba. En ese doble fondo, había dejado documentación sobre sus hallazgos. Números de cuenta, un nombre anterior de Beatriz y una transacción turbia de una propiedad de hacía 4 años en la que Beatriz se había visto envuelta, terminando en un litigio legal por el control de una herencia familiar ajena. Y entonces leí la frase que se me quedó grabada a fuego. Iker, tú tienes el don de arreglar las cosas que se han roto. Pero algunas cosas aún no están rotas, simplemente han tomado el camino equivocado. Vigila las señales. Protege lo que construimos juntos con tanto esfuerzo. Y cuando llegue el momento, sabrás exactamente qué hacer. Me quedé abrazado a esa carta durante mucho tiempo. Miriam nos había estado protegiendo desde el pasado. Había construido una herramienta de defensa dentro de un reloj que restauró con sus propias manos y lo puso sobre mi banco de trabajo 8 años antes de que yo supiera que la necesitaba. Había confiado en que mi instinto de relojero me llevaría a encontrarla en el momento justo. Saqué todos los papeles de aquel doble fondo y los añadí al dossier de evidencias que estaba montando con Marcos. Luego, doblé la carta con una reverencia, la devolví a su escondite secreto y cerré el reloj. El tic-tac parecía ahora más fuerte, más decidido. Ya no solo marcaba el tiempo, marcaba el inicio de mi respuesta. Los meses que siguieron a aquel descubrimiento fueron un estudio exhaustivo de una paciencia que yo mismo no sabía que poseía. Marcos Varga continuó con su labor de hormiga desde las sombras de la calle Serrano. Roberto Acevedo, por su parte, perfeccionó las protecciones legales, blindando cada rendija por la que pudiera filtrarse la ambición ajena. Yo, mientras tanto, observaba a Beatriz de la misma manera que observo un reloj con una falla intermitente. Con la certeza absoluta de que el problema late ahí dentro, esperando el momento exacto en que aflore con la suficiente nitidez como para intervenir el mecanismo. Lo que fui notando con el paso de las semanas fue la maestría con la que Beatriz estaba trabajando la voluntad de mi hijo. No le había ordenado directamente que se distanciara de mí, era demasiado astuta para cometer un error tan burdo. En su lugar, había ido sembrando ideas ponzoñosas con la delicadeza de quien planta flores. Mencionó una vez, como quien no quiere la cosa, que yo parecía haberme vuelto un poco controlador y obsesivo con la gestión de la tienda. Sugirió en otra ocasión que la relación tan estrecha que Daniel mantenía conmigo les dificultaba a ellos construir su propia identidad como matrimonio independiente. Incluso se atrevió a sacar a relucir la memoria de Miriam, usando su nombre de formas que pretendían consolar pero que en realidad buscaban hundir a Daniel, comentarios civilinos sobre lo difícil que debía de ser para él sentir que nunca estaría a la altura del recuerdo de su madre, sugiriendo que tal vez él idealizaba demasiado un pasado que ya no existía. Nada de esto me llegó directamente de labios de ella.
Lo supe por el propio Daniel, captando fragmentos envenenados a lo largo de meses de conversaciones que yo conducía con pies de plomo. Él soltaba alguna frase que sonaba extraña en su boca, un enfoque empresarial que yo no reconocía como suyo, o mostraba una vacilación donde antes siempre hubo una certeza absoluta, y yo, en cuanto se marchaba, tomaba nota de todo. Llené página tras página de mi libreta verde. No lo hacía para construir un caso de odio contra mi propio hijo, sino para dejar constancia de cómo alguien lo estaba reescribiendo lentamente, borrando su esencia para sustituirla por otra más maleable. En septiembre, cuando ya sumaban 14 meses de matrimonio, Daniel me llamó un martes por la noche. Su voz sonaba plana, desprovista de matices, de una manera que me indicó de inmediato que había estado ensayando el discurso frente al espejo o bajo la supervisión de Beatriz. Papá, creo que deberíamos sentarnos a hablar en serio sobre la tienda, dijo. Le pedí que viniera a la mañana siguiente. Se sentó frente a mí en el banco de trabajo, ocupando el mismo lugar donde se había sentado desde que era un adolescente para verme trabajar. Apoyó los codos en el borde de la madera y entrelazó las manos, pero no me sostuvo la mirada. Parecía agotado. Había perdido peso y las ojeras le marcaban un cansancio que no era solo físico. Beatriz piensa que podría ser el momento de empezar a considerar tu jubilación, papá, soltó al fin. Dice que ya no eres un chaval y que el mantenimiento de un local así es una carga excesiva para una sola persona. Y con lo que se han disparado los valores inmobiliarios aquí en las huertas. Daniel, lo interrumpí con firmeza, para ahora mismo. No repitas lo que ella te ha dicho que digas. Habla conmigo, con tu padre. Se quedó callado un largo rato, mirando fijamente un muelle real que yo tenía sobre la mesa. Luego tensó la mandíbula con un gesto de amargura. Ella dice que la tienda es un activo patrimonial que estamos desaprovechando por puro sentimentalismo. Esta tienda es el legado de tu madre, Daniel. El trabajo de nuestras vidas. Lo sé, papá. Créeme que lo sé. ¿De verdad lo sabes? Porque tus palabras dicen otra cosa. Me miró entonces y, por un instante fugaz, pude ver de nuevo a mi hijo, al Daniel de siempre, asomándose tras el muro que Beatriz había estado levantando durante el último año. Se le veía incierto, profundamente avergonzado, buscando un asidero que no lograba encontrar. Papá, yo no quiero perder la tienda, confesó en un susurro apenas audible. Es solo que... Ella hace que todo suene tan razonable, tan lógico desde el punto de vista financiero, que acabo por no saber qué es lo que realmente pienso yo. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio personal para que me escuchara bien. Entonces te voy a pedir algo, y necesito que me escuches sin volver a casa y discutirlo con ella esta noche. ¿Eres capaz de hacer eso por mí? Él asintió con un leve movimiento de cabeza. Están ocurriendo cosas alrededor de este edificio y de este negocio que tú desconoces por completo. No estoy preparado para revelártelo todo todavía porque me faltan un par de piezas para completar el mecanismo. Pero necesito que confíes en mí de la misma manera que siempre confió tu madre. ¿Puedes darme ese voto de confianza? Daniel me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. ¿Beatriz está involucrada en algo de eso? Preguntó con temor. Dame 3 semanas más. Solo 21 días. No le gustó la respuesta, pero terminó aceptando. Esas 3 semanas fueron el periodo en el que todo el engranaje encajó definitivamente. Marcos Varga obtuvo la documentación definitiva que nos faltaba. Una grabación de una llamada entre Beatriz y Paola Herrera en la que se discutía la relojería Iglesias como un activo listo para liquidación, supeditado únicamente a lo que Beatriz describía cínicamente como el momento de la transferencia forzosa. En esa misma conversación, Beatriz mencionó que mi medicación para la hipertensión había sido objeto de consulta con un contacto que ella tenía en la oficina de la Mutua de Seguros, y que estaba vigilando de cerca la evolución del cuadro clínico.
Estaba rastreando mi historial médico a través de mis seguros, violando toda privacidad. Tenía a alguien infiltrado en la oficina, una mujer a la que conocía de una operación inmobiliaria previa, que le facilitaba ilegalmente información confidencial que no tenía derecho a conocer. Tanto Roberto como Marcos fueron tajantes. Aquello era constitutivo de delito y debíamos denunciar de inmediato. Pero yo les dije. Todavía no. Falta un último detalle. La pieza final la puso Gloria. Un jueves por la tarde, mientras yo me encontraba fuera realizando una tasación de un reloj de pared en casa de un cliente, Beatriz entró en la tienda. Le dijo a Gloria que venía a recoger unos documentos para Daniel. Gloria, siguiendo mis instrucciones, le respondió que tendría que esperar en la zona de atención al público. Beatriz aceptó, pero al poco rato pidió usar el servicio, que está ubicado al fondo, tras el taller. Gloria la dejó pasar. Beatriz no salió de allí hasta pasados 14 minutos. Lo que ella no sabía era que yo había instalado una microcámara sobre el banco de trabajo apenas una semana antes. Vi la grabación esa misma noche, con el estómago revuelto. Beatriz había ido directa a mi archivador personal. Había abierto el segundo cajón, localizado el expediente de mis seguros y fotografiado 3 páginas con su teléfono. Luego, se había quedado de pie ante mi banco de trabajo, observando el reloj de sobremesa inglés durante casi 30 segundos. Lo levantó, le dio la vuelta buscando alguna marca, y lo volvió a dejar en su sitio con un gesto de desdén. No encontró el doble fondo. No encontró el secreto de Miriam. Ese fue el preciso instante en que llamé a Roberto Acevedo y pronuncié las palabras que llevaban meses madurando en mi garganta. Ha llegado la hora. Activa el protocolo. Llamé a Daniel un viernes por la mañana. Le dije con firmeza que quería organizar una cena, nosotros 3, en una de las terrazas cubiertas cerca de la Plaza de Santa Ana, un lugar con soledad al que habíamos acudido en familia para celebrar ocasiones importantes. Reservé una mesa privada, al fondo. Le adelanté que tenía algo crucial que compartir sobre el futuro de la relojería Iglesias y sobre mi propio testamento. Me devolvió la llamada apenas una hora después. Beatriz, siempre alerta, había preguntado cuál era el motivo exacto de la convocatoria. Cuando él le mencionó que yo quería tratar temas de planificación sucesoria, ella respondió que le parecía una idea maravillosa y que estaba deseando que llegara el momento de poner orden en los asuntos familiares. Le confirmé que la cena sería en 6 días. Daniel añadió que Beatriz parecía entusiasmada con la invitación. Yo solo le pedí una cosa. Hijo, confía en mí. La mañana de la cena me reuní con Roberto Acevedo en su despacho de la calle Almagro. Revisamos meticulosamente todo el arsenal que habíamos preparado. El testamento actualizado ante notario, las cláusulas de la sociedad patrimonial, la documentación de las reuniones secretas de Beatriz con Paola Herrera, las grabaciones peritadas y el informe final de Marcos Varga. Roberto, además, se había coordinado con un colega de profesión que aceptó estar presente en el restaurante, sentado discretamente en la barra, para actuar como testigo legal si la situación se desbordaba. Antes de salir del despacho, le hice a Roberto una última pregunta. ¿Está todo en orden, Roberto? Él me miró por encima de sus gafas, con esa seriedad de quien sabe que está a punto de ejecutarse una sentencia necesaria. Iker, todo está exactamente donde debe estar. El mecanismo es perfecto. Volví a la tienda por última vez antes de la cita. Abrí el reloj inglés, extraje la carta de Miriam y la leí despacio, saboreando cada palabra. Luego la doblé con cuidado y me la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al corazón. No pensaba mostrarla esa noche, era un tesoro privado entre ella y yo, pero necesitaba sentir su presencia cerca. A las 7 en punto, entré en el restaurante con mi traje gris de los domingos y el reloj de sobremesa envuelto en una lona bajo el brazo. Daniel ya me esperaba en la mesa, sentado con la espalda rígida y un semblante sombrío.
Beatriz estaba frente a él, elegantísima, luciendo la sonrisa de quien acude a recoger un premio largamente esperado. Se iluminó al verme. Iker, dijo, con esa voz de seda, esta cena es una idea fantástica. Es fundamental dejarlo todo organizado para evitar problemas en el futuro. Tienes toda la razón, Beatriz, respondí mientras tomaba asiento. Por eso mismo estamos hoy aquí. Pedimos la cena y mantuvimos una conversación trivial sobre el tráfico y el tiempo en Madrid. Daniel me observaba con la ansiedad de quien espera el resultado de una biopsia. Beatriz pidió una copa de cava para brindar. Cuando retiraron los platos principales, deposité el reloj inglés sobre el mantel, justo entre nosotros dos. Beatriz lo miró con curiosidad fingida. Ese es el reloj de Miriam, ¿verdad? Exacto. Lo restauró ella misma el año antes de marcharse. Me pidió expresamente que lo guardara en el taller y me aseguró que yo sabría cuándo llegaría el momento de darle un uso especial. Beatriz soltó una risita suave, casi condescendiente. ¡Qué detalle tan bonito! ¡Qué sentimental eres, Iker! Hay algo más dentro de este reloj, proseguí, bajando el tono de voz. Mi esposa era una mujer extremadamente precavida. Tenía la capacidad de ver grietas donde otros solo veían superficies lisas. Me dejó una carta en un compartimento oculto que ella misma diseñó. La sonrisa de Beatriz no desapareció, pero se congeló. Abrí la caja del reloj, accioné el doble fondo y puse sobre la mesa no la carta original de Miriam, sino una copia del informe de Marcos Varga. Las actas de sus reuniones con Paola Herrera, los registros ilegales de mi seguro médico y la transcripción de sus llamadas sobre la liquidación del edificio. Beatriz, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, estos son documentos que deberías leer con mucha atención. Mi abogado tiene los originales y la Dirección General de Seguros ya ha recibido una notificación formal. Daniel agarró los papeles. Su rostro se transformó en una máscara de piedra conforme pasaba las páginas. Te has estado reuniendo a mis espaldas para organizar la venta de mi vida, continué. Has accedido a mis datos médicos violando mi intimidad y has intentado manipular a mi hijo para que viera este legado como un simple activo financiero. Hace 2 semanas entraste en mi taller para fotografiar mis archivos privados. Beatriz dejó la copa de cava en la mesa con un golpe seco. Iker, esto es un malentendido monumental. Estas pruebas están fuera de contexto. Yo solo buscaba lo mejor para Daniel y Beatriz. La voz de Daniel sonó desde el fondo de su alma, pesada y definitiva. Ella se giró hacia él. No lo intentes. No sigas por ahí. El silencio que siguió en esa mesa de la Plaza de Santa Ana fue el más atronador que he escuchado en mis 66 años. El colega de Roberto me miró desde la barra, le hice un leve gesto y él volvió a su copa. La compostura de Beatriz se desintegró pieza a pieza, como un cristal antiguo que estalla bajo demasiada presión. Empezó a soltar justificaciones, medias verdades y una versión distorsionada de la realidad donde ella era la víctima de un suegro paranoico. Daniel no dijo nada. Se limitó a mirarla con la expresión de un hombre que descubre que el mapa del tesoro que seguía llevaba directamente a un precipicio. Cuando Beatriz se levantó bruscamente para marcharse, le dediqué las últimas palabras. La relojería Iglesias no es una transacción, Beatriz. Es el esfuerzo de Miriam y el mío, y solo pasará a manos de quien sepa respetarlo. Mi abogado contactará con el tuyo el lunes. Se marchó. El portazo del restaurante resonó como un disparo. Daniel y yo nos quedamos a solas. ¿Cuánto tiempo llevabas sabiendo esto, papá? Preguntó al fin. 18 meses de sospechas y 6 de certezas. Él se miró las manos, hundido. ¿Por qué no me abriste los ojos antes? Porque necesitaba que pudieras mirarla a la cara sin el filtro de mi desconfianza, y porque necesitaba pruebas que no pudieras rebatir.
Estaba protegiendo el trabajo de tu madre. Y te estaba protegiendo a ti. Daniel acarició la madera del reloj inglés. Ella lo sabía. Mamá lo intuyó hace 8 años. Siempre iba 3 pasos por delante de todos nosotros, Daniel. Así era ella. Nos quedamos allí 1 hora más, redescubriéndonos en el silencio de la noche madrileña. Al salir, bajo las luces doradas de la plaza, Daniel me pidió perdón. Le apreté el hombro con fuerza. No tienes de qué arrepentirte, hijo. Confiar en la persona que amas no es un error, es un acto de nobleza. Conduje de vuelta a la calle de las Huertas, subí el cierre de la tienda y coloqué el reloj de nuevo en su estante. Le di cuerda, escuchando cómo el mecanismo recobraba su latido constante. En las semanas posteriores, el proceso judicial fue discreto pero implacable. El contacto de Beatriz en la aseguradora fue despedido y el bufete de Paola Herrera se retiró de cualquier operación relacionada conmigo para evitar un escándalo mayor. Daniel solicitó el divorcio en noviembre. Fue un proceso rápido. Beatriz comprendió que no tenía ninguna posición de fuerza para litigar. Él se mudó a un pequeño piso cerca de la calle Atocha y, para mi inmensa alegría, recuperamos nuestros domingos. El primer domingo de nuestra nueva etapa, apareció con café recién hecho y una bolsa de napolitanas calientes. No hablamos de Beatriz. Hablamos de un viejo reloj de cuco de la selva negra que me traía de cabeza. Hablamos de la vida y de cómo el tiempo pone a cada uno en su lugar. 2 semanas después, le puse un delantal y le enseñé a limpiar un mecanismo de escape. Daniel es ingeniero, es demasiado rápido, quiere soluciones inmediatas, pero ese día, por primera vez, dejó el móvil a un lado y aprendió a ser paciente con las piezas pequeñas. Al final del día, miró el engranaje limpio y susurró. Mamá era una maestra en esto, ¿verdad? Era la mejor, hijo. Mucho mejor que yo. Quiero que entiendas que no documenté todo este proceso por rencor, sino por respeto. Lo hice porque lo que Miriam y yo levantamos en este edificio de ladrillo tiene un valor que no se mide en euros, sino en los 38 años que pasamos cuidando el tiempo de los demás. La codicia nunca llega gritando, llega con modales, con preguntas que parecen razonables y tratando de hacerte sentir un anciano desfasado. No lo permitas. Confía en quienes te quieren sin hacer números. Mi nombre es Iker Iglesias. Arreglo relojes y, a veces, tengo la suerte de arreglar familias. El reloj inglés sigue en mi taller, marcando un tiempo nuevo. Le doy cuerda cada domingo antes de que llegue Daniel, y me quedo escuchando su tic-tac, constante y seguro, celebrando cada hora que la vida nos ha devuelto. Algunos mecanismos, cuando se cuidan con verdad, pueden durar para siempre. Bienvenidos al canal Destinos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros y por ver nuestras historias. Si tienen el deseo y la posibilidad de apoyarnos, los invito cordialmente a unirse a nuestro Patreon. Ustedes son el corazón de este canal y solo gracias a su apoyo estas historias podrán seguir viviendo. El enlace se encuentra en la descripción del video y en el comentario fijado. Muchas gracias de todo corazón. Y que disfruten de la historia. Mi esposa falleció y me dejó solo un abrigo viejo. En la notaría, durante la lectura del testamento, mi yerno se rió en mi santa cara. Eso es todo lo que te mereces, soltó con un desprecio que me heló la sangre. Los 8 millones de euros son para mí. Pero dentro del forro de ese gabán encontré algo cosido. Un sobresellado. Cuando leí lo que Ofelia había escrito con su letra temblorosa, mis ojos se inundaron de lágrimas. Me conmueve que estés aquí para conocer la verdad. Acompáñame hasta el final de este relato y dime desde qué ciudad me lees, para saber hasta dónde ha volado mi historia. Jamás imaginé que el funeral de mi mujer, tras 40 años de vida compartida en nuestro piso de Arganzuela, se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Allí estaba yo,
con mi traje negro de los domingos ya desgastado por el tiempo, viendo cómo mi hija, Sara, se aferraba al brazo de su marido, Raúl García, en lugar de buscar el mío para consolarme. A mis 65 años, rodeado de gente en un tanatorio madrileño, me sentí más solo que nunca en mi vida. Don Manuel, el notario, se aclaró la garganta con parsimonia, ajustándose sus gafas de montura fina antes de romper el sello del testamento de Ofelia. Yo esperaba las formalidades habituales de nuestra clase media. La casa de toda la vida en un barrio tranquilo de Madrid, nuestros modestos ahorros de toda una vida de trabajo y quizá alguna de las joyas familiares para Sara. Lo que no esperaba era la sonrisa de suficiencia, casi depredadora, que se extendió por el rostro de Raúl en cuanto el notario empezó a leer las disposiciones. A mi querido yerno, Raúl García, le lego la suma de 8 millones de euros, junto con la titularidad de todas mis cuentas de inversión y propiedades adicionales. Sentí que las rodillas me fallaban y tuve que apoyarme en el respaldo de una silla. ¿8 millones de euros? No tenía la menor idea de que Ofelia manejara semejante fortuna. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Cómo pudo acumular tal riqueza en secreto sin decirme una palabra a mí, su marido, el hombre con el que desayunaba cada mañana desde hacía 4 décadas? Y a mi esposo, Samuel Sanz, continuó el notario, bajando el tono de voz de forma casi piadosa, le dejo mi viejo abrigo de paño azul con la esperanza de que lo mantenga abrigado en los inviernos venideros. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el murmullo del tráfico de la M30 a lo lejos. Sentí el peso de cada mirada de lástima, escuché el suspiro ahogado de las tías de Sara y los cuchicheos de los vecinos que no daban crédito. 40 años de matrimonio reducidos a un abrigo viejo y deslucido. La risa de Raúl, seca y cargada de veneno, cortó la tensión como un cuchillo. Bueno, Samuel, dijo, con esa voz de falsa compasión que tanto odiaba, parece que eso es exactamente lo que te mereces. Al menos Sara me tiene a mí para cuidar de ella y que no le falte de nada. Quise gritar, exigir respuestas, preguntar cómo la mujer que amaba pudo haberme traicionado de una forma tan cruel y absoluta, pero no me salió ni un hilo de voz. Tenía la garganta seca como el esparto. Sara nos miraba a ambos con los ojos rojos de tanto llorar, con una confusión que le nublaba el juicio. Mamá siempre decía que papá estaría bien cuidado, susurró ella, como si intentara convencerse a sí misma. Tu madre no estaba bien de la cabeza al final, cariño, dijo Raúl con una suavidad calculada, pasando un brazo protector por sus hombros. A veces, con la enfermedad, el juicio de la gente se nubla, pero no sufras. Nosotros nos aseguraremos de que tu padre no acabe tirado en la calle. Esa condescendencia me revolvió el estómago. Aquel hombre, que apenas me había tolerado los últimos 15 años, hablaba de mí como si yo fuera una carga de la beneficencia. Era el mismo tipo que ponía los ojos en blanco en cada cena de Navidad cuando yo contaba mis anécdotas como jubilado de la fábrica, el mismo que nunca perdía la oportunidad de restregarnos su éxito en marketing y su sueldo de alto ejecutivo. Tras la lectura, la sala se vació rápido. Escuché a Margarita, la hermana de Ofelia, susurrarle a su marido mientras salían. Siempre supe que ese matrimonio era pura fachada. La pobre por fin le ha dado su merecido. En el tanatorio solo quedamos Sara, Raúl y yo. Mi hija se acercó vacilante, entregándome una bolsa de plástico donde asomaba la lana del abrigo. Papá, lo siento muchísimo. No entiendo qué le pasó a mamá por la cabeza. Su voz se quebró y, por un instante, volví a ver en ella a mi niña pequeña y no a la mujer de 37 años que, influenciada por Raúl, se había ido distanciando de mí con los años. No pasa nada, tesoro, mentí, aunque el alma se me caía a los pies. Cogí la bolsa, sintiendo el peso de la tela desgastada. Tu madre tendría sus motivos. Raúl dio un paso al frente, con una máscara de preocupación que no engañaba a nadie. Mira, Samuel, Sara y yo hemos estado hablando. Sabemos que esto es un palo,
pero quizás sea el momento de mirar alguna de esas residencias de mayores que hay por la zona. Podemos ayudarte a buscar algo que sea asequible para tu pensión. Esa palabra, asequible, me dolió más que el propio testamento. Ya estaba planeando cómo aparcarme en algún sitio para que no estorbara en su nueva vida de millonario. Apreté la bolsa contra mi pecho con todas mis fuerzas. Sé cuidarme solo, dije con firmeza contenida. Claro que sí, hombre, respondió él con un tono burlón. Solo recuerda que estamos aquí si necesitas algo. Dentro de lo razonable, por supuesto. Mientras se alejaban hacia el aparcamiento, alcancé a oír cómo Raúl le susurraba a mi hija. No te agobies, nena, le echaremos un ojo desde la distancia. Pero no podemos dejar que su bienestar sea nuestra responsabilidad exclusiva. Regresé solo a nuestra casa, un piso que de pronto se sentía frío y ajeno. Cada rincón me recordaba a Ofelia, pero ahora ese recuerdo estaba manchado por la sombra de la traición. ¿Cómo pudo la mujer por la que me deslomé en 2 empleos para que no le faltara nada, la mujer a la que cuidé día y noche durante su tratamiento contra el cáncer, dejarme en la estacada de esta manera? Esa noche me senté en mi sillón orejero con la bolsa delante, temiendo tocar el abrigo. Se sentía como abrir una herida que nunca cerraría. Pero cuando el reloj del pasillo dio la medianoche, finalmente lo saqué. Era tal como lo recordaba. Lana azul marino, un poco comida por el sol, con los codos rosados de tanto apoyar los libros mientras leía. Lo había llevado puesto cada invierno durante 2 décadas. Al sacarlo de la bolsa, noté un peso extraño. Había una rigidez inusual en el forro, un bulto pequeño justo debajo del bolsillo interior. Mi corazón dio un vuelco mientras mis dedos recorrían el contorno de un sobrecosido con hilos invisibles entre la tela. Me temblaban las manos al darme cuenta de que quizá, solo quizá, el último acto de mi esposa no había sido la humillación pública que todos presenciamos, sino algo mucho más profundo y secreto. Apenas pegué ojo esa noche. El abrigo azul marino descansaba sobre la silla de mi dormitorio, como un centinela mudo cargado de secretos. En cuanto los primeros rayos de sol empezaron a colarse por la persiana del piso de arganzuela, no pude aguantar más. Con las manos todavía temblorosas y mis viejas gafas de cerca, me senté en el borde de la cama para iniciar el delicado proceso de descoser el forro. La costura era de una precisión asombrosa. Supe al instante que Ofelia lo había hecho ella misma. Siempre fue una mujer meticulosa con la aguja, capaz de zurcir mis camisas de trabajo hasta que parecían nuevas, incluso cuando yo le decía que podíamos permitirnos comprar algo en las rebajas del Corte Inglés. Al cortar los hilos con sus pequeñas tijeras de bordar de punta fina, el sobre se deslizó con suavidad. Mi nombre estaba escrito en el anverso con su letra familiar, la misma de las listas de la compra del mercado, pero esta vez los trazos parecían más urgentes, más firmes. Dentro encontré 3 folios escritos a mano, apretados, llenos de una verdad que me iba a cambiar la vida. Mi querido Samuel, empezaba. Si estás leyendo estas líneas, es que mi plan ha funcionado y Raúl se cree el vencedor. Te ruego, mi vida, que me perdones por lo que tuve que hacer y por el dolor que sé que esto te ha causado en el alma. Pero necesito que sepas que cada palabra dura, cada desplante y cada momento de estos últimos meses en los que parecía alejarme de ti. Nada de eso fue real. Tuve que soltar la carta sobre mis rodillas y respirar hondo. El aire me faltaba. Descubrí algo sobre Raúl hace 3 meses que lo cambió todo. Ha estado envenenando lentamente la mente de nuestra hija contra ti. La convenció de que te estabas convirtiendo en una carga, de que tu memoria fallaba, de que eras demasiado orgulloso para admitir que necesitabas ayuda profesional. Pero eso no fue lo peor, amor mío. Descubrí que Raúl lleva una doble vida. Tiene otra familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Otra familia? Tuve que leer la frase 3 veces, en voz alta, para que mi cerebro terminara de procesar la magnitud de la infamia.
Lleva casado con otra mujer 7 años. Se llama Vanessa y tienen 2 hijos. Un niño de 6 años y una niña de 4. Mantiene un piso de lujo en el Encinar de los Reyes, en la otra punta de Madrid, donde pasa varias noches a la semana con la excusa de sus viajes de negocios. Tengo fotos, documentos bancarios, todo. Pero cuando decidí enfrentarme a él, me amenazó de una forma que todavía me hace temblar mientras escribo esto. Me levanté a la cocina a por un vaso de agua, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Raúl García, el yerno ejemplar, el ejecutivo de éxito, era un hombre bígamo y un mentiroso patológico. Volví a la carta con los nervios a flor de piel. Me dijo que si le contaba la verdad a Sara, me declararía mentalmente incapacitada ante un juez. El muy cobarde ha estado documentando cada pequeño despiste que he tenido. Cuando olvidé dónde puse las llaves de casa, cuando me confundí con los ingredientes de la cena. Me dijo que tenía pruebas suficientes para convencer a cualquier perito judicial de que estaba perdiendo la cabeza por el tratamiento del cáncer y que se aseguraría de que pasara mis últimos años encerrada en el peor centro estatal que pudiera encontrar, lejos de ti. Se me cerró el pecho de rabia al recordar esos pequeños momentos que ella mencionaba. Yo los había achacado al cansancio de la edad, pero Raúl los estaba coleccionando como armas de guerra. Pero cometió un error garrafal, Samuel. Se volvió codicioso. Me propuso que, si quería protegerte a ti, tenía que asegurarme de que él lo heredara todo. Estaba convencido de que con los 8 millones de euros podría solicitar el divorcio, dejar a Sara con lo puesto y empezar de cero con su verdadera familia. Incluso tuvo la desfachatez de reírse mientras me explicaba su plan. Dijo que nuestra Sara ya se estaba haciendo vieja y que Vanessa era joven, además de haberle dado los hijos que él siempre quiso y que Sara no pudo tener. Sentí náuseas reales. Mi hija estaba casada con un monstruo que planeaba destruirla por dinero mientras se burlaba de su dolor. Sabía que tenía que protegeros a los dos, pero también sabía que si decía la verdad sin pruebas irrefutables, él cumpliría sus amenazas. Así que ideé una estrategia. Fingí creer sus mentiras sobre que tú eras una carga pesada. Actué como si estuviera resentida con nuestro matrimonio delante de él. Sé que te rompió el corazón, Samuel, y me moría por dentro cada vez que te veía sufrir, pero necesitaba que él creyera que tenía el control total. Las lágrimas empañaron mis gafas. Yo pensaba que la estaba perdiendo, que el cáncer le había agriado el carácter hacia mí, pero en realidad me estaba salvando desde la sombra. Los 8 millones son reales, continuaba la carta. Pero no son míos para testar. He estado gestionando la herencia que recibiste de tu padre hace 15 años. ¿Te acuerdas de aquellos 500.000 euros? Con una gestión de inversiones minuciosa y mucho estudio, el capital creció exponencialmente. Ese dinero es legalmente tuyo, fruto de una herencia privativa que yo solo administraba con tu poder. Al dejárselo a Raúl en el testamento, le he puesto la soga al cuello para que se ahorque él solito. Me quedé de piedra. Mi padre, un hombre que trabajó toda su vida en el campo antes de venirse a la capital, nos dejó una herencia que yo siempre consideré modesta. Ofelia, con su inteligencia silenciosa, la había convertido en una fortuna mientras yo seguía trabajando en la fábrica para pagar las facturas. Esto es lo que necesito que hagas, concluía el texto. En nuestro dormitorio, detrás del rodapié que está suelto bajo la ventana, encontrarás un sobre de Manila. Dentro están las copias de todos los documentos legales que demuestran que el dinero es tuyo por derecho propio, además de las pruebas de la otra familia de Raúl. También hay una grabadora. Él no sabe que he grabado nuestras conversaciones de estos últimos 2 meses. Sus propias confesiones lo van a condenar. La carta terminaba con las palabras que me rompieron el corazón y, al mismo tiempo, lo cosieron para siempre. Te he amado cada segundo de estos 40 años, Samuel Sanz. Te amé ayer, te amo hoy y te amaré desde donde quiera que esté mi alma.
Por favor, perdóname por haberte hecho dudar de ese amor. Todo lo hice por ti y por nuestra hija. Ahora te toca a ti terminar la faena. Hazle pagar por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Con todo mi amor, siempre, tu Ofelia. Cerré los folios y me quedé mirando el amanecer sobre los tejados de Madrid. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. No iba a permitir que ese miserable se saliera con la suya. Ofelia me había dejado un arma cargada en el forro de un abrigo, y yo iba a apretar el gatillo. Me quedé sentado en la cocina mientras el sol de la mañana madrileña entraba por el ventanal, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire de una casa que, de repente, se sentía llena de fantasmas. Sostenía la carta de Ofelia contra mi pecho, apretándola como si fuera su propia mano, y lloré. Lloré con un desconsuelo que no sentía desde que era un niño correteando por los campos de Castilla. Ofelia no me había traicionado, me había salvado de un pozo que yo ni siquiera sabía que existía. Y ahora, armado con su último sacrificio, yo iba a rescatar a nuestra hija de las garras de ese lobo. Encontré el sobre de Manila exactamente donde ella indicó. Tras el rodapié suelto, un escondite que solo alguien que ha vivido 40 años en las mismas 4 paredes podría conocer. Me senté a la mesa de roble y extendí el contenido. Cada documento era un clavo en el ataúd de la reputación de Raúl. Los extractos bancarios eran asombrosos, mostraban como aquellos 500.000 euros iniciales, gracias a la pericia de Ofelia con los fondos de inversión y su austeridad casi sagrada, se habían multiplicado. Ella había sido una auténtica genio de las finanzas, operando en silencio mientras yo creía que solo hacía encaje de bolillos. Pero fueron las fotografías las que me helaron la sangre. La primera mostraba a Raúl saliendo de un lujoso chalet adosado en Las Rozas. Estaba junto a una mujer que no había visto en mi vida. Más joven que Sara, rubia teñida, con ese aire de seguridad que da el dinero ajeno. Le daba un beso de despedida de lo más natural. En el jardín, 2 niños jugaban con un perro. Un niño que era el vivo retrato de Raúl y una niña pequeña con sus mismos ojos oscuros y penetrantes. Había fotos de Raúl en funciones escolares de esos niños, en parques madrileños, celebrando cumpleaños con tartas y globos. Ofelia incluso había conseguido una copia del certificado de matrimonio del registro civil de una provincia cercana, fechado hace 7 años. 7 años. Solo 3 años después de casarse con mi Sara, ese miserable ya había montado su segunda vida. Había contratos de alquiler a su nombre, facturas de la luz, una existencia paralela financiada, muy probablemente, con las expectativas de nuestra herencia. Con manos temblorosas, cogí la grabadora digital que venía en el sobre. Tenía una nota adhesiva pegada con la letra de mi mujer. Escucha esto, Samuel, pero prepárate. Sus palabras te dolerán en el alma, pero Sara necesita la verdad desnuda para poder despertar. Pulsé el botón y la voz de Raúl salió nítida, despojada de su máscara de yerno perfecto. Mira, Ofelia, ya estoy harto de este teatro, decía Raúl con un tono gélido. Sara se está haciendo vieja, es una pesada y, sinceramente, un lastre para mis ambiciones. Vanessa es todo lo que Sara dejó de ser hace mucho. Joven, guapa y sin complicaciones. Además, ella me ha dado los hijos que siempre quise, no solo una hija que probablemente acabará siendo tan inútil y mediocre como su padre. La voz de mi esposa respondió, quebrada por la enfermedad pero valiente. ¿Y tus votos con Sara? ¿Y la vida que habéis construido en estos 15 años? Raúl soltó una carcajada que me revolvió las tripas. ¿Qué vida? ¿Vivir en este barrio de obreros, fingiendo que me interesa su trabajito de profesora de primaria? La única razón por la que he aguantado tanto es porque sabía que en esta familia terminaría habiendo dinero. Y ahora que tú vas a ayudarme a heredarlo todo por las buenas, por fin podré ser libre y darle a mi verdadera familia la vida que se merece. ¿Y Samuel? Preguntó Ofelia en la grabación.
Ese viejo es peso muerto. Una vez que el dinero esté en mis cuentas, convenceré a Sara para meterlo en una de esas residencias de las afueras, de las que no se sale. ¿Qué narices? Samuel fuma y tiene la tensión alta. A lo mejor hasta le ayudo a tener un pequeño accidente. Los infartos son tan comunes a su edad, nadie haría preguntas incómodas. Tuve que pausar el audio. El sudor frío me bajaba por la nuca. Ese hombre se había sentado a mi mesa cada domingo, había bebido mi vino y me había llamado suegro mientras planeaba, literalmente, mi asesinato para quedarse con un dinero que nunca fue suyo. Reanudé la grabación. Raúl detallaba cómo había estado manipulando a Sara, diciéndole que yo empezaba a tener demencia senil para que ella no confiara en mi palabra cuando él decidiera dar el paso final. Pero lo más devastador fue el final de la cinta. No puedes estar hablando en serio sobre hacerle daño a Samuel, decía Ofelia entre sollozos. Hablo totalmente en serio, sentenció Raúl. Ese viejo estúpido es lo único que se interpone entre los 8 millones y yo. Un tropezón por las escaleras del portal, una mala combinación de sus pastillas de la noche. ¿Quién va a dudar de un accidente doméstico? Tiene 65 años, la gente se muere así todos los días. Y si intentas detenerme o avisarle, mañana mismo presento los informes de tus despistes ante el juzgado. Te declararé incapacitada, tendré el poder notarial sobre los dos y os pudriréis en un centro estatal mientras Sara me da las gracias por quitarle esa carga de encima. Escuché a mi mujer llorar en silencio antes de que el audio se cortara. Se había enfrentado a ese demonio completamente sola, protegiéndonos con su propio cuerpo mientras se le escapaba la vida. Sentí una rabia pura, una fuerza que no creía tener a mi edad. Ese hombre le había robado 15 años de juventud a mi hija y había aterrorizado a mi esposa en su lecho de muerte. Pero Ofelia, mi dulce y silenciosa Ofelia, había sido mucho más lista. Le había hecho creer que tenía la victoria en la mano mientras tejía la red que lo llevaría directamente a la cárcel. En ese momento, el teléfono de la cocina rompió el silencio. Era Sara. Hola, papá. Solo quería saber cómo has pasado la noche. ¿Has descansado algo? Voy tirando, Lucero. Un día a la vez, respondí, forzando una calma que era pura fachada. Papá. Raúl cree que deberíamos sentarnos a hablar pronto sobre tu situación. Le preocupa mucho que estés solo en ese piso tan grande, con tantas escaleras y tan lejos de nosotros. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Ya estaba empezando la fase final. Usar mi duelo para convencerme de que era un estorbo que necesitaba ser custodiado. Agradezco mucho el interés, hija, dije con una voz gélida que ella no reconoció, pero todavía no estoy preparado para hacer cambios en mi vida. Dile que estamos aquí para ayudarle a tomar la decisión más sensata para su salud, se oyó la voz de Raúl de fondo, con ese tono de superioridad que ahora me resultaba insoportable. Dile a Raúl que se lo agradezco, repetí, pero que sé perfectamente cómo cuidar de mí mismo y de lo que es mío. Al colgar, miré las pruebas esparcidas sobre la mesa. Mañana mismo buscaría al mejor abogado de Madrid. Mañana empezaría el proceso para desmantelar, pieza a pieza, la vida del hombre que intentó destruir mi hogar. Pero esta noche, me permitiría llorar una vez más a la mujer que me amó tanto que lo sacrificó todo, hasta su propia paz final, para asegurarme un futuro libre. Mañana sería el día de la justicia. Hoy era el día de Ofelia. Pasé los siguientes 3 días encerrado en el piso, estudiando cada prueba con la minuciosidad de un forense. Pero al cuarto día, mientras ordenaba los libros de la estantería del salón, encontré un pequeño diario de cuero marrón que no había visto antes, oculto tras una vieja edición de El Quijote. En él, Ofelia había documentado su estrategia de resistencia, día tras día. Día 62. Raúl se impacienta por el testamento. Me presiona cada tarde cuando vuelve del trabajo.
Le he dicho que necesito tiempo para que el cambio parezca algo natural ante el notario, un arrebato de lucidez o de locura. La verdad es que necesito ese tiempo para grabar sus amenazas y que no quede duda de quién es este hombre. Día 78. He pillado a Raúl manipulando el pastillero de Samuel en el baño. Decía que buscaba una aspirina para el dolor de cabeza, pero estaba contando las pastillas del Sintrom y las de la tensión. Esta noche voy a cambiar la caja de seguridad de los medicamentos y la guardaré bajo llave. No voy a permitir que este monstruo le ponga un dedo encima a mi marido. Se me heló la sangre. Ofelia me había estado guardando las espaldas en silencio, protegiéndome de un posible envenenamiento o un error de medicación, mientras yo, sumido en mi tristeza, me sentía herido por lo que creía que era su frialdad. El último registro del diario revelaba la genialidad absoluta de su plan. Día 91. Mañana iré a la notaría para firmar el testamento falso, el que Raúl cree que lo hará rico. El notario me mira con lástima, cree que estoy cometiendo un error fatal, pero le he obligado a guardar silencio bajo secreto profesional sobre el testamento real, el auténtico, que ya está custodiado en la caja de seguridad del Banco Santander. Ese es el que te lo deja todo a ti, Samuel. Raúl cree que el documento de mañana lo convierte en millonario, pero en realidad lo convierte en un delincuente. En el momento en que intente reclamar un céntimo de ese dinero, que legalmente es tuyo por herencia privativa, estará cometiendo un fraude de ley. Y con las pruebas de su bigamia y sus coacciones, no saldrá de la cárcel en muchos años. Me quedé asombrado ante la lucidez de mi mujer. No solo me había protegido, sino que había construido una jaula de acero que saltaría en cuanto Raúl diera el primer paso en falso. El sonido del teléfono fijo interrumpió mis pensamientos. Era Sara otra vez. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedo ir a verte? Pero escúchame bien. Por favor, no le digas a Raúl que te he llamado. Necesito que estemos a solas. Sara llegó al cabo de una hora con unas ojeras profundas y el pelo recogido con una pinza de cualquier manera. Ella, que siempre había sido impecable y elegante como su madre, se veía hoy deshecha, con el alma en un hilo. Papá. Empezó a decir mientras nos sentábamos en la cocina, ¿Raúl te ha dicho algo sobre el estado mental de mamá en sus últimas semanas de vida? ¿Qué tipo de cosas, hija? Pregunté con cautela, midiendo cada palabra. Dice que mamá estaba confusa por la medicación, que ya no regía bien y que por eso tomó esa decisión tan absurda de dejarte solo el abrigo. Pero papá, yo estuve con ella cada tarde en el hospital y la veía lúcida. Muy cansada, sí, pero con los ojos más despiertos que nunca. Era exactamente lo que Ofelia había predicho en su diario. Que Raúl usaría la excusa de la demencia para justificar el testamento ante nuestra hija. Tu madre fue muchas cosas al final, Sara, dije mirándola fijamente, pero confundida no fue una de ellas. De hecho, me pareció que tenía una determinación que no le veía desde que éramos jóvenes. Sara asintió, y un par de lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo también lo creo. Pero Raúl insiste. Me está presionando para que le firme unos poderes para acceder al dinero de la herencia de inmediato. Dice que no hace falta esperar a que termine el proceso sucesorio en el registro, que él conoce a gente en el banco que puede darnos acceso de emergencia a los fondos. Raúl tenía tanta prisa por cobrar su botín que estaba empezando a saltarse la legalidad vigente en España, dejando un rastro de pruebas de fraude que cualquier abogado de oficio podría rastrear. Sara, ¿por qué me preguntas esto justo hoy? Mi hija se rompió y empezó a sollozar con fuerza. Porque creo que algo va muy mal, papá. Raúl actúa de forma errática. Se encierra en el despacho a hacer llamadas a deshoras, sale de casa de madrugada. Y ayer, buscando unos recibos, encontré unos billetes de avión para Miami ocultos en el bolsillo de su americana. Me dijo que era un viaje de negocios inaplazable, pero eran 4 billetes, papá. 4.
2 a nombre de Raúl García y una tal Vanessa, y otros 2 billetes infantiles para un tal Marcos y una tal Elena. El silencio volvió a reinar en la cocina de Arganzuela. Sara, por su cuenta, había tropezado con la punta del iceberg de la doble vida de su marido. Mi mujer sabía que nuestra hija era demasiado inteligente para ser engañada eternamente. ¿Qué crees que significan esos billetes, Lucero? Creo que mi marido tiene otra familia, susurró con la voz quebrada. Creo que me ha estado mintiendo durante años mientras yo me sentía culpable por no poder darle hijos. Y creo que mamá lo descubrió. Sentí un orgullo inmenso por la fortaleza de mi hija en medio del desastre. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé todavía. Si lo enfrento sin estar segura y me equivoco, perderé lo poco que me queda. Pero si tengo razón. Apretó los puños. Ya me he puesto en contacto con un detective privado aquí en Madrid. Va a investigar esos nombres y esa dirección de las rosas que encontré en su historial del GPS. Es lo más sensato que podías hacer, tesoro. Sé fuerte. Al irse hacia la puerta, Sara se volvió y me miró con una mezcla de arrepentimiento y rabia. Papá, siento mucho lo que pasó en la notaría. Nada de esto tiene sentido, y si descubro que Raúl manipuló a mamá para quedarse con ese dinero, te juro por lo más sagrado que lo va a pagar muy caro. Se marchó dejando la promesa de justicia en el aire. Sentí pena por el dolor que le esperaba, pero también una anticipación casi eléctrica. El círculo se estaba cerrando sobre Raúl. El muy necio no tenía ni idea de que su mayor amenaza no era el viejo inútil al que quería quitarse de en medio, sino la red invisible tejida por la mujer que lo superó en ingenio y valor incluso antes de dar su último suspiro. El detective privado madrileño que contrató Sara trabajó con una rapidez quirúrgica. En apenas una semana, dejó sobre la mesa una carpeta de piel con el sello de su agencia. Raúl García llevaba una doble vida desde hacía 7 años. Vanessa no era una simple amante, era su esposa legal ante el registro civil. Su matrimonio con mi hija no era más que un fraude absoluto, un decorado de cartón piedra. Sara me llamó un martes por la tarde con la voz empañada por el llanto y la rabia. Papá, ¿puedes venir a casa? Necesito que estés aquí cuando confronte a Raúl. No puedo hacerlo sola. Llegué al chalet donde vivían. Sara me esperaba en la cocina, rodeada de fotos, extractos bancarios y documentos oficiales. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. La luz de sus ojos se había apagado para dar paso a una determinación gélida. Mira esto, papá, me dijo, deslizándome el certificado de matrimonio original. Raúl se casó con esa mujer, Vanessa, en una ceremonia civil en Guadalajara 2 meses antes de nuestra boda en Madrid. 2 meses. Papá, legalmente ni siquiera soy su esposa. He vivido 15 años en una mentira administrativa y emocional. Me senté a su lado, fingiendo asombro para no revelar aún el secreto de Ofelia. Había fotos de la Casa de las Rosas, registros escolares de los niños, cuentas bancarias conjuntas con la tal Vanessa. Y hay más, continuó Sara, con un hilo de voz. Nos ha arruinado. Ha pedido una segunda hipoteca sobre esta casa sin que yo me diera cuenta, falsificando mi firma. Nuestros ahorros han volado, todo ese dinero ha servido para mantener a su otra familia mientras él esperaba como un buitre a que mamá muriera para dar el gran golpe con los 8 millones. En ese momento, escuchamos la puerta principal. La voz de Raúl sonó animada, con esa alegría impostada que ahora me resultaba nauseabunda. Sara, cariño, ya estoy en casa. Siento el retraso, la reunión en la oficina se ha alargado más de la cuenta. Nos miramos fijamente. Sara respiró hondo, enderezando la espalda. Estamos en la cocina, Raúl. Mi padre está aquí con el café. Entró con su sonrisa de comercial de éxito, pero el gesto se le congeló en la cara al ver el despliegue de papeles sobre la mesa de granito.
Sus ojos saltaron del rostro de Sara al certificado de matrimonio de Guadalajara. La máscara de yerno perfecto se agrietó y se cayó al suelo, revelando al depredador que llevaba dentro. ¿Qué significa esto?, preguntó con una voz tensa, despojada de toda calidez. Es tu acta de matrimonio real, Raúl. El de Vanessa, firmado 2 meses antes de nuestro sí, quiero. No me llames Sara, no tienes derecho. Se quedó pálido, pero su mente de tiburón intentó buscar una salida de emergencia. Sara, escucha, puedo explicártelo todo. Fue un error de juventud, yo quería decírtelo. ¿Explicar qué? ¿Que tienes otra mujer y 2 hijos a los que mantienes con mi dinero? ¿Qué nos has estado robando sistemáticamente mientras planeabas abandonarme en cuanto cobraras la herencia de mi madre? La expresión de Raúl cambió por completo. El hombre que surgió entonces era el mismo de las grabaciones. Frío, calculador y cruel. Bien, dijo, irguiéndose y recuperando su tono de superioridad. ¿Quieres la verdad descarnada? Aquí la tienes. Sí, estoy casado con Vanessa. Sí, Marcos y Elena son mis hijos. Y sí, planeaba dejarte hace años. Solo me quedé por el dinero de tu familia. Soy un hombre práctico, Sara. Tienes 37 años y ya no eres la mujer interesante de la que me encapriché. Vanessa tiene 28, es joven, ambiciosa y me ha dado los hijos varones que tú no fuiste capaz de darme. Cada palabra era un dardo envenenado, pero Sara se mantuvo firme como una roca. Vete de aquí, dijo ella en un susurro cargado de odio. Oh, me iré, no te quepa duda, replicó Raúl con una sonrisa cínica. Pero me voy con lo que es mío por testamento. Los 8 millones de euros. Ya he hablado con mi abogado y mañana mismo inicio los trámites para reclamar los fondos. La semana que viene estaré en Miami con mi verdadera familia, empezando la vida que me corresponde. Era mi momento. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso del abrigo invisible de Ofelia dándome fuerzas. En realidad, Raúl, dije con una calma que lo descolocó, no te vas a llevar ni un solo céntimo de este país. Él me miró con un desprecio infinito. No te metas, viejo. Esto te queda grande. Vuelve a tu piso de obrero y deja que los profesionales nos encarguemos de las finanzas. Saqué un sobre grueso del bolsillo de mi chaqueta. Me mete y mucho. Verás, esos 8 millones nunca fueron propiedad de Ofelia. Eran, y son, míos. Su cara de suficiencia vaciló por primera vez. ¿De qué narices estás hablando? Extendí sobre la mesa los registros bancarios originales del Banco Santander. Estos son los registros de inversión de la herencia de mi padre. Ofelia solo gestionaba los fondos con un poder notarial, pero el capital era de origen privativo mío. Ella nunca fue la dueña legal, solo hizo crecer mi patrimonio. Cada euro que hay en esas cuentas me pertenece a mí, Samuel Sanz, por derecho de sangre y de ley. Raúl se puso blanco como el papel, su arrogancia se desvaneció en un segundo. Es imposible. El testamento de Ofelia lo decía claramente. Ella me lo legó todo a mí delante del notario. El testamento que viste en la notaría fue una representación teatral, continué. Ofelia sabía que la estabas coaccionando, así que preparó un documento falso para que te confiaras. El testamento real, el que tiene validez legal y que ya ha sido presentado en el registro de últimas voluntades, me lo deja todo a mí y a Sara. Tú no apareces ni en las notas al pie. Sara me miró, con el corazón en un puño. Papá, ¿cómo sabías todo esto? Le entregué la carta que encontré en el forro del abrigo. Tu madre me dejó mucho más que una prenda vieja para el frío, Lucero. Me dejó la verdad y el arma para protegernos. Mientras Sara leía con avidez, su rostro pasaba de la incredulidad a una furia sagrada. Miró a Raúl con el asco que se le tiene a una alimaña. Amenazaste con matar a mi padre,
dijo ella, con una voz que vibraba de indignación. Planeaste asesinarlo por un dinero que jamás fue tuyo. Eres un monstruo. Raúl perdió la compostura y empezó a sudar frío. No podéis probar nada de eso. Son delirios de una mujer enferma de cáncer, ningún juez aceptará la palabra de una muerta contra la mía. Saqué la grabadora y la puse sobre la mesa. En realidad, sí podemos. Ofelia grabó cada una de tus amenazas de los últimos 2 meses. ¿Quieres escucharte a ti mismo planeando mi accidente por las escaleras? ¿Quieres oír cómo hablas de las pastillas de mi tensión? Le di al play. La voz de Raúl llenó la cocina, gélida, detallando cómo pensaba deshacerse de mí. Sara escuchaba con horror, cubriéndose la boca con la mano. Al terminar la cinta, Raúl parecía un animal acorralado en un rincón oscuro. Es un farol. No os atreveréis a usar eso. Se grabó sin mi consentimiento, es una prueba ilícita, balbuceó, tratando de recordar algo de sus estudios de derecho. Puede que en un juicio penal sea complicado, acepté con frialdad, pero me pregunto qué pensará el consejo de administración de tu empresa de marketing cuando reciban una copia. ¿O qué pensará Vanessa cuando sepa que planeabas asesinar a un anciano para financiar vuestra vida en Miami? ¿Crees que ella querrá estar con un hombre que tiene a la policía pisándole los talones por bigamia y estafa procesal? Se quedó mudo. Había sido derrotado por la mujer a la que subestimó hasta el último aliento. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Raúl? Añadí, dándole la puntilla final. En el momento en que intentes reclamar esa herencia con el testamento falso, estarás cometiendo un delito de estafa en grado de tentativa. El dinero es mío, y Ofelia se aseguró de que cualquier movimiento tuyo te lleve directamente a la cárcel de Soto del Real. Sara sacó las llaves del Mercedes de Raúl de un cajón y se las tiró a los pies con un desprecio absoluto. Estas son las llaves de tu coche. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida ahora mismo. Si vuelves a acercarte a mi padre o a mí, te juro por la memoria de mi madre que esas grabaciones estarán en manos de la Guardia Civil antes de que llegues a la esquina. Raúl miró a su alrededor, comprendiendo que su imperio de mentiras se había derrumbado por completo. Esto no ha terminado aquí, masculló, pero su voz carecía de fuerza. Sí, sentencié yo con firmeza. Se ha terminado. Ofelia se encargó de enterrarte antes de irse. Perdiste esta guerra hace mucho tiempo, solo que eras demasiado soberbio para darte cuenta. Recogió las llaves con manos temblorosas y salió de la casa casi huyendo. En el umbral de la puerta, se volvió por última vez, pero Sara lo cortó con una fuerza que me llenó de orgullo. De lo único que me arrepiento, Raúl, es de haber desperdiciado 15 años con un miserable que no te llega ni a la suela del zapato de mi padre. Vete. Cuando escuchamos el motor de su coche alejarse a toda prisa, el silencio regresó a la cocina, pero esta vez era un silencio de paz. Papá, dijo Sara, abrazándome con fuerza, siento tanto no haber visto quién era de verdad. Siento haber dejado que te tratara así y haber dudado de mamá. Le acaricié el pelo, tal como hacía cuando era niña. No tienes que pedir perdón, hija mía. Ese hombre nos engañó a todos con una maestría diabólica. Pero tu madre lo caló a tiempo y se aseguró de que pagara por cada una de sus mentiras. Sentí que un peso de toneladas se desprendía de mis hombros. El último regalo de mi esposa no había sido una humillación ni una traición, había sido el acto de justicia más perfecto que jamás hubiera imaginado. Ofelia nos había devuelto la libertad. Raúl cometió el error más grave de su vida. Subestimar la fuerza silenciosa de una esposa y madre devota. Nunca entendió que la discreción de Ofelia no era debilidad, sino una armadura. Su soberbia fue su ruina. Mientras escribo estas últimas líneas, sentado en el pequeño jardín que Sara y yo hemos arreglado juntos en su nueva casa de las afueras, rodeado de los rosales que este año han florecido con una fuerza inusitada, casi puedo oír la voz de Ofelia susurrando entre las hojas.
Me dice, con esa paz que solo tienen los que ya no sufren, que está orgullosa. Orgullosa de cómo ha salido todo a la luz, orgullosa de la felicidad que Sara está recuperando poco a poco, ahora que se ha liberado de esa sombra tóxica que la anulaba. Y, sobre todo, me dice que está orgullosa de mi fortaleza para no rendirme y luchar por lo que es justo. A veces, cuando el sol de la tarde calienta los ladrillos, creo oír su risa, esa risa cristalina y maravillosa de la que me enamoré en una verbena de San Isidro hace más de 40 años. Se ríe al contemplar la justicia poética de su plan. Raúl, el hombre que intentó robar el futuro de nuestra familia y que hoy se enfrenta a procesos judiciales por bigamia y estafa en los juzgados de la Plaza de Castilla, se quedó sin nada. Perdió su estatus, perdió su acceso a un dinero que nunca fue suyo y, lo más importante, perdió la capacidad de hacernos daño. Mientras tanto, las personas a las que pretendía destruir, mi hija y yo, no solo hemos heredado un patrimonio, sino algo mucho más valioso. Libertad, paz y la certeza inamovible de que somos capaces de proteger lo que más amamos. Sara ha vuelto a dar clases con una sonrisa que ya no es forzada. Ha descubierto que no necesita a un hombre como Raúl para sentirse plena, y el dinero de su madre le ha servido para abrir una fundación de ayuda a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, un proyecto que Ofelia habría bendecido con los ojos cerrados. Ahora comprendo que la mayor herencia que me dejó mi esposa no fueron esos 8 millones de euros acumulados con tanto esfuerzo y secreto. Su verdadero legado fue enseñarme que el amor auténtico nunca se rinde, nunca deja de vigilar desde la sombra y nunca, bajo ninguna circunstancia, se doblega ante la maldad. Ese es un patrimonio que vale más que cualquier fortuna depositada en un banco, y es el tesoro que llevaré conmigo, como un abrigo de lana cálida, durante todos los años que me queden de vida. Al final, irónicamente, Raúl tenía razón en una sola cosa. Todo se trataba de la familia. Solo que el pobre necio nunca llegó a entender lo que esa palabra significa realmente en el corazón de un hombre y una mujer que se han amado de verdad. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato desde tu ciudad. Espero que, al igual que yo, ahora sepas que a veces, bajo el forro de lo más humilde, se esconden las verdades más grandes.